Aleluya, gloria a Dios. Te alabamos, oh Dios. Así es, oh Dios. Sigue restaurando tu iglesia, Señor. Así es, oh Dios. Aviva tu iglesia, aviva tu pueblo, Señor, en medio de estos tiempos. Llena tu casa, Señor. Así es, oh Dios. Es tu presencia la que necesitamos para seguir caminando, Señor. Sí, Señor. Espíritu Santo de Dios, llena cada casa, cada hogar, cada familia de tu gloria, de tu fortaleza, de tu presencia, Señor, para poder seguir caminando y avanzando en este mundo, Señor. Sí, Señor. Oh Dios. Así es, oh Dios. Aleluya, sí, Señor. Mantén, Señor, una iglesia avivada, Señor. Una iglesia llena de tu presencia, Señor. Una iglesia con hambre y sed de ti siempre, Dios. Aleluya, sí, Señor. Llena tu casa, oh Dios. Aleluya, sí, Señor. Fuerte el aplauso, hermanos, a ese Dios que permite que estemos en este lugar. Gloria al Señor. Gracias, gracias al grupo, gracias a nuestros hermanos que hacen posible esta alabanza, esta adoración. Dios les siga bendiciendo, hermanos, y poniendo siempre ese deseo y esa responsabilidad que se ocupa. Recuerde, siempre vamos a estar ocupando músicos. Hay tantos instrumentos que el salmista David menciona, y que pidámosle a Dios para poder seguir, que nuestros jóvenes sigan enseñándose a tocar algún instrumento por ahí y poder hacer la hermosa alabanza siempre. Abra su Biblia, hermano, conmigo. Vamos a entrar al consejo de la palabra. Gloria a Dios. Abra su Biblia conmigo. Vamos a estar ahí en el libro de Jueces. Libro de Jueces. En el capítulo 7 vamos a estar leyendo. Ahí abra su Biblia. Jueces capítulo 7. Ahí vamos a estar leyendo. Gloria al Señor. Ahí estamos. Leemos ahí solamente unos versículos. Capítulo 7 vamos a estar leyendo solamente del 1 al 3. Jueces capítulo 7, versículo del 1 al 3, dice así la palabra de Dios. Ahí estamos. Dice: levantándose pues de mañana Jerobaal, el cual es Gedeón, y todo el pueblo que estaba con él, acamparon junto a la fuente de Harod, y tenía el campamento de los medianitas al norte, más allá del collado de Mored, en el valle. Y el Señor dijo a Gedeón: el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los medianitas en su mano. No sea que se alabe Israel contra mí, diciendo: mi mano me ha salvado. Ahora pues, haz pregonar en oídos del pueblo, diciendo: quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase desde el monte de Galaad. Y se devolvieron de los del pueblo 22,000 y quedaron 10,000. Solamente hasta ahí, después hablamos un poquito más. Vamos a orar. Padre, muchas gracias, oh Dios, una vez más te damos en este hermoso día.
Gracias, Padre, porque nos permites poder adorarte, poder alabarte, poder, oh Dios, disfrutar de tu presencia, Padre. En esta hora, mi Dios, yo te pido que tu palabra sea de bendición, Señor, para todos nosotros y para aquellos, Señor, que están escuchando, Señor, esta palabra, este consejo a través de las redes sociales. Yo te pido, Señor, tu bendición para aquellos mis hermanos que no pudieron venir en este día, Señor. Que tu palabra, Señor, pueda, mi Dios, seguir haciendo cambios en nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Ocupe su lugar, hermanos. Aleluya, gloria a Dios. Gloria a Dios. En esta ocasión, hermanos, en este hermoso día voy a estar mencionando sobre estas cualidades, ciertas cualidades. La otra vez, hace 15 días, me refiero a hace 2 domingos que predicaba, hablaba sobre cualidades de lo que es un soldado de Jesucristo. Y ahorita te voy a estar mencionando de otras cualidades sobre lo que viene siendo un soldado o un guerrero de Dios, de lo que viene siendo pertenecer al ejército de Dios. En estos tiempos en los que Josué, Dios lo levantó, la nación de Israel estaba siendo oprimida por los medianitas o por sus enemigos. Recuerden las razones por las cuales siempre Dios permitía que Israel fuera oprimido por el enemigo, era porque Israel se había apartado de Dios o se estaba apartando de Dios. ¿Sí escuchó eso? Gracias a Dios por el Dios que tenemos, que no permite que a veces nos apartemos de Él, sino que Él siempre va a usar algo para poder atraernos una vez más a Él. Y es lo que Dios usaba. Yo por eso a veces siempre digo que Dios puede usar al diablo para que usted busque más de Dios, aunque no hay necesidad de eso. No hay necesidad, no es una regla general. No hay necesidad de eso si nosotros permanecemos siempre en el Señor. En esta ocasión, poquito de historia. Estaban siendo oprimidos. Dios llama a Gedeón. Y cuando lo llama, Gedeón de cualquier manera tiene cierto temor, lo que es normal de un ser humano, porque los medianitas, indudablemente, los amalecitas eran un pueblo grande y ellos tenían cierto miedo, cierto temor. Y entonces Gedeón le pone algunas señales a Dios. En parte es bueno poner algunas señales para que de esta manera darnos cuenta cuál es la voluntad de Dios. Y Dios le dice: ve al campamento, ve a medianoche y vas a oír algo que van a estar hablando ahí 2 soldados de los madianitas. Y lo que oye como dice uno: yo tuve un sueño y miré que una gran roca, una gran piedra de moler venía y daba contra nuestro campamento de los madianitas, de los amalecitas. Y el otro soldado interpreta ese sueño y dice: esto no es otra cosa más que la espada de Gedeón. Entonces esas palabras confirmaron a Gedeón que la victoria Dios se la iba a dar. Y esto inspiró a Gedeón para poder ir en contra de los madianitas. O sea, con eso él se aseguró, por decir así, o con eso él se convenció de que Dios le había dado la victoria. ¿Cuántos sabemos que Dios en Cristo nos ha dado la victoria? Él nos ha dado la victoria, ya no hay mucho que confirmar. No hace falta que vayas a Israel, si se puede está bien, y mirar la tumba vacía y saber que Él resucitó. Pero la idea aquí es de que la victoria en Cristo ya la tenemos. Ahora solamente tenemos que permanecer en ella. Amén. Agarrarnos fuerte de ella. La primera cosa que te quiero mencionar es no tener miedo como guerrero, como soldado que pertenecemos al ejército de Dios. No tenemos que tener miedo. Mira bien esto. Iban 32,000 soldados. Dice aquí el versículo 2 y 3. Y el Señor dijo a Gedeón: el pueblo que está contigo es mucho, para que yo entregue a los medianitas en su mano. No sea que ellos se van a engrandecer y van a decir: fue por nuestra fuerza, no fue por la ayuda de Dios. Algo muy importante: todo lo que nosotros hacemos, jamás se dé la gloria a usted, jamás nos demos la gloria a nosotros. En todo lo que hagamos, todo lo que emprendamos, siempre tenemos que decir gracias a Dios, porque sin Dios yo no hubiera podido hacer nada. Toda la gloria es para Dios, dice amén, en todo lo que hacemos. Aquí la idea es que dice el versículo 3: ahora pues, haz pregonar a oídos del pueblo diciendo: quien tema y estremezca o quien tenga miedo, madrugue.
madrugue y devuélvase. En otras palabras, para que no lo miren, que se va a ir cuando todavía están dormidos los demás. Y ese día dice que se devolvieron 22,000 guerreros. De 32,000 se devolvieron 22,000. Lo que quiere decir que quedaron 10,000, ¿ok? Quedaron 10,000 para la guerra. Se devolvieron 22,000 que tenían miedo. Imagínense, ellos iban a la guerra e iban con miedo. Iban con mucho miedo. Tenían miedo del enemigo. ¿Cuáles son las razones? No dice aquí, ok, pero ¿cuáles podrían ser las razones por las cuales un ser humano tiene miedo? Ellos tenían miedo, vamos a decir, por unas dos cosas. Ellos tenían miedo porque ya tenían mucho tiempo siendo oprimidos por el enemigo. Mire bien, ya tenían mucho tiempo con esa mentalidad de derrota. Y era, por supuesto, claro de poder comprender eso. Cuando un ser humano crece con una mentalidad siempre de derrota, o cuando crece siempre con autoestima muy baja, cuando siempre crece en donde se trata muy mal, por decir así, entonces claro que va a batallar para poder creer que va a vencer a su enemigo. En este caso, ellos crecieron, muchos de ellos me imagino crecieron bajo la opresión de los pueblos alrededor, y a ellos se les hacía muy difícil poder pensar que podían ganar. Y en estos tiempos es la misma, puede ser. Hay muchas veces pueblo de Dios que se le hace difícil continuar esta carrera, que se le hace difícil continuar esta batalla por la mentalidad. Mire bien esto, por la mentalidad de que dicen, no, pues es que así crecí, así soy, así pienso, y así tengo estos problemas, y así tengo un montón de cosas. Se me es difícil poder creer que voy a ganar. Se me es difícil poder pensar que soy un victorioso, que soy una victoriosa, que ya Cristo me ha dado la victoria. Por nuestra mentalidad, por nuestra forma que nos dieron, la formación que nos dieron en lo secular, por decir así, una forma que a veces algunos los trataron. Y esto, por más a veces psicología o por más motivación que a veces se le da a una persona, a veces es difícil poder cambiar esa mentalidad. Solamente Dios lo puede hacer a través del Espíritu Santo. Eso es lo que ellos pensaban. Y la otra era de que probablemente, otra de las razones que el enemigo usa para poder impartir o para poder tener aprisionado a una nación, a un pueblo, a una iglesia, o a un ser humano, a una familia, es porque ellos sabían que estaban mal probablemente, que andaban adorando otra clase de dioses, que tenían por donde sea altares en los cerros, en los árboles, que estaban apartados de Dios. Ellos pensaban o se sentían que estaban mal delante de Dios y sabían que si iban a la guerra probablemente ahí iban a quedar porque estaban mal delante de Dios. Y era, por decirlo así, una buena forma de pensar, si podemos decir así. Ellos tenían esa mentalidad también. Estaban mal. Nadie iba al frente. ¿Recuerdan cuando Gedeón estaba sacudiendo el trigo porque los enemigos venían y se llevaban todo? Nadie más se esforzaba por hacer algo. Entonces estas dos cosas puede ser que haga que ellos tenían miedo. Y el miedo es normal en parte que exista en un ser humano. Cuando quieres hacer algo, cuando queremos a veces emprender algo, cuando queremos hacer guerra al enemigo, cuando queremos esforzarnos un poco más, es probable que haya eso. En estos tiempos que estamos viviendo, imagínense, es por demás seguir hablando de todo esto. Hay mucha gente que tiene miedo, ¿verdad que sí? Que tiene miedo, así, literalmente tiene miedo salir, tiene miedo andar en algunas partes. Escuchamos una historia sobre eso, una interpretación de todo lo que está pasando sobre unos se van por un lado y otros se van al otro lado. Entonces, ¿qué tiene que ser nuestra mentalidad? Sí tiene que haber, o sea, se entiende que tiene que haber cierto miedo, pero el miedo no nos tiene que dominar. Una cosa es tener miedo, que exista ahí, y otra cosa es tener precaución. Está bien a veces que existe eso en nosotros, pero el miedo no nos tiene que detener. Tenemos que sencillamente tener cierta precaución de todo lo que se dice, está bien,
Pero el miedo no nos debe de detener. Del poder seguir trabajando para Dios, del poder seguir sirviendo a Dios, el poder seguir juntándonos mientras no nos encarcelen, mientras no nos lo permitan. ¿Por qué no hacerlo? Sé que algunas iglesias no lo hacen porque batallan en el área que están y no pueden a veces estar afuera. Gracias a Dios por nosotros que podemos hacerlo. La idea es que sí está bien que a veces exista ese cierto miedo, pero el miedo no nos tiene que atemorizar. Porque eso va a hacer que no te atrevas a hacer más cosas. Muchas veces está en nuestra cabeza, además, muchas cosas. No estoy diciendo que no exista este virus. Y eso causa a veces que nos privemos de muchas cosas. La idea es que necesitamos seguir alabando a Dios. Es bueno es bueno juntarnos y alabar a Dios, ¿sí o no? Es bueno alabar a Dios. Estamos sencillamente cada familia en su lugar, guardando la distancia por precaución, no por miedo, por precaución, porque eso es algo normal, hay que tener cierta precaución. Usted no va a pasar en la escuela a 60, 80 ahí cuando sabe que es a 20. Y no puede usted decir, no tengo miedo. Aunque no tenga miedo, usted tiene que respetar eso porque es precaución. La idea aquí es que ellos tenían mucho miedo. Y yo quiero recordarle que 2 Timoteo 1:7 dice la Biblia que lo que Dios nos ha dado a nosotros es un espíritu no de temor, sino el espíritu que nos ha dado es de autoridad, de poder, de dominio propio. Esa es la mentalidad que tenemos que tener en nosotros. Que nosotros tenemos que ponernos en las manos de Dios y tenemos que orar siempre a Dios que todo esto no nos alcance, que no nos toque. Y si por alguna razón llegara a pasar, tener la confianza de que no va a pasar nada, tener la seguridad de que está en las manos de Dios y que usted lo tome como una gripa, si puede decir así, siempre y cuando sea atacado desde primero. Ya si por alguna razón Dios se quiere llevar a alguien, pues eso ya estaría en la soberana voluntad de Dios. Lo único que yo sí le recomiendo es que no visite a alguien, o si usted sabe que alguien padece de enfermedades y todo eso, entonces claro, tiene que tener más cuidado, es normal. Hasta en la gripa tenemos que tener cuidado cuando alguien está así. Bueno, la idea de todo esto viene siendo, mire, no debemos de tener miedo, porque eso es lo que indudablemente paraliza a muchas personas. El miedo hace que se vayan, por decir así, el potencial que nosotros tenemos. El miedo hace que usted pierda a veces los talentos que tiene, los dones que usted tiene. Cuando te das cuenta, ¿cómo podemos nosotros vencer esto? Hay un dicho afuera, dice que la acción cura el miedo. Eso depende de qué clase de acción, ¿ok? No porque digas que tienes miedo a aventarte un barranco, vas a poner la acción para que se te quite el miedo. Bueno, sí se te va a quitar, a lo mejor cuando caigas, porque ahí quedó quedaste, ¿eh? Pero la idea es que depende. La idea es esta. ¿Qué es lo que va a quitar a veces el miedo en nosotros? Lo que necesitamos es meternos más con Dios, buscar más de Dios, porque la presencia de Dios en nosotros va a producir esa seguridad. La palabra de Dios, la presencia de Dios, la alabanza a Dios, la adoración a Dios, el buscar a Dios, eso va a producir en nosotros más seguridad para enfrentar a los enemigos que nosotros tenemos. Porque siempre vamos a tener enemigos. Enemigos de la carne, enemigos del pecado, enemigos de donde sea. En las cosas que nosotros queramos hacer, siempre va a haber eso. Cuando buscamos más de Dios, vamos a poder tener más seguridad de lo que estamos haciendo. Sí podemos hacer muchas cosas por nuestra cuenta. Si le echamos ganas a cosas, podemos hacer por nuestra cuenta muchas cosas. Pero si no estamos en la voluntad de Dios, claro que probablemente después se va a mirar. No tenemos que dejar que el miedo nos gobierne. Tenemos que dejar, por supuesto, que la fe en Dios nos gobierne. Y de ahí en fuera, como digo, tener ciertas precauciones como seres humanos, pero no tener miedo, porque el miedo va a hacernos mirar de más. ¿Verdad que algunos de nosotros, al menos en los ranchos, aquí pues ya era todo alumbrado, pero como estaba muy oscuro por allá, que a veces andaba uno en las calles, por donde sea miraba uno figuras, ¿verdad que sí? Pero esa figura, ¿por qué las mirabas? Pues porque ya te las habían dicho, ya te las habían pintado en tu mente a veces, y tú ya las mirabas, porque tú ya las tenías contigo. Ya era algo que tú estabas pensando, ya estaba en tu mente, y eso indudablemente pasa mucho. ¿Qué hicieron los 2 espías?
cuando Josué mandó a estos 2 espías a la tierra prometida, cómo miraron a estos gigantes y cómo se vieron ellos. Aquí también dice que 10 vinieron hablando negativo, vinieron con miedo, decían no podemos, no se puede, va a estar difícil, son gigantes. Nosotros para ellos somos como langostas, o sea, los chapulines chiquitos, nos van a pisar, por decir así, y van a moler, nos van a acabar con nosotros. El miedo hace o hacía que se miraran ellos muy pequeños ante sus enemigos. Y esto es lo mismo que estaba pasando aquí. Ellos se miraban totalmente pequeños y por esa razón es que tenían miedo. Y se devolvieron más de la mitad. Imagínense todo lo que se devolvieron. 22,000. Mire bien esto, mire bien esto. Esto está para que de veras lo medite bien. Eran 32,000. Se devolvieron 22,000. ¿Qué harías tú? ¿Qué haríamos nosotros si en una iglesia, por decirlo así, de 32,000 se salen o se van 20,000? Los que se quedan, aquí los que se fueron está bien, se fueron a su casa y se acabó, allá Dios se encargaría de ellos. Pero los que se quedaron, imagínate la mentalidad de ellos. Se fueron 22,000, por decir así, espadas. Ellos claro que se tenían que sentir todavía con más temor, por decir así. Ellos, ¿cómo quería usted que se sintieran? Hey, se fue la mayoría, pues mejor yo también me voy. ¿A poco no iba a pensar usted así? No, pues se fueron casi todos. Mejor Gedeón, hay que pararle. Vamos mejor a convencerlos que se vengan para poder seguir enfrentando al enemigo. Aquí la idea es esa, iglesia, que nosotros tenemos que servir a Dios. Haya gente o no haya gente, haya apoyo o no haya apoyo, nuestra mentalidad tiene que ser, vamos a seguir adelante. La victoria ya Dios nos la ha dado. Nosotros tenemos esa mentalidad de que somos vencedores en Cristo. Y no le hace que a veces a algunos se desanime. No te desanimes tú. Es que el problema de nosotros así es, cuando se desaniman algunos. Tenemos a veces alguna reunión de varones, le decía el miércoles pasado los que estábamos ahí. No tenemos que desanimarnos, hay que seguirle y tenemos que seguirle. Es lo que mi esposa, la hermana Virio, el departamento de mujeres han estado haciendo. Dale, 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 hay que seguirle dando. No porque a veces falten, ya vamos a desanimarnos. Tenemos que continuar, amén, varones. Tenemos que continuar cada 15 días, los martes vamos a estar juntando, las mujeres también. Y él les mando un saludo de parte de mi esposa que se quedó allá en Seattle, ¿ok? Ayer se quedó allá con mi hermano que se venía ahora. Sorry. Entonces la idea es esta, ¿ok? Tuvieron miedo. Tenemos que enfocarnos en mirar lo que Cristo hizo, no en mirar lo que la gente haga, si es que se desanima. Si se desaniman, pues hay que orar por ellos, pero no puede eso detenernos. ¿Qué otra cosa? Mire bien la siguiente, versículo 4 y 7, de ahí donde estamos leyendo, versículo 4 al 7, dice ahí. Y Jehová dijo a Gedeón, aún es mucho pueblo, todavía son muchos. Imagínense si ellos estaban quizás ya desanimándose porque quedaron muy poquitos. Dice aquí, llévalos a las aguas y allí te los probaré, y del que yo te diga, vaya contigo, irá contigo, mas de cualquiera que yo te diga, este no vaya contigo, el tal no irá. Entonces llevó el pueblo a las aguas, y Gedeón, y Jehová, el Señor dijo a Gedeón, cualquiera que lamiere las aguas con su lengua, como lame el perro, aquel pondrás aparte. Asimismo, a cualquiera que se doblare sobre sus rodillas para beber. Iban a tener, había estas dos posiciones. La segunda cosa es, que te quiero decir, para poder seguir adelante en esta guerra, es este punto. Es necesario dejar a un lado la incomodidad. Es necesario dejar a un lado la incomodidad, no ponerte cómodo. ¿Qué hicieron aquí los soldados? De 10,000, 9,700. Mira bien, yo no sé cómo le hizo Gedeón, pero para imaginarse uno eso, la verdad yo le doy vueltas y digo, ¿cómo le haría? Si en una iglesia de 3, 4, de 500, 1,000 personas, está difícil poder hacer alguna cosa, de contar o qué sé yo no sé si dividió en grupos y les dijo, ustedes 20 vayan y tomen agua, después otros 20, no explica bien la Biblia. Pero aquí la idea es que
9,700, ellos doblaron sus rodillas totalmente y bajaron hasta el río con su boca y bebieron agua. O sea, de a tiro se inclinaron. ¿Sí ha hecho usted esto alguna vez? O sea, no agarró agua, no agarraron agua con su mano, sino que se bajaron hasta abajo y bebieron agua hasta hartarse, me imagino, porque bebes más a gusto. Se inclinaron totalmente. Al estar tomando esta posición, a ellos haz de cuenta que se pusieron bien cómodos, por decir así. Si el enemigo venía por alguna razón, ellos estaban tomando agua, estaban en una posición que no miraban lo que estaba aconteciendo. Aquí el punto viene siendo ese. Y los otros 300 no, los otros 300 solamente se inclinaron probablemente poquito, pero agarraron agua con la mano y se la ponían en la boca mirando para todos lados porque estaban en guerra. Esa es la idea. Ellos tenían la mentalidad que el enemigo podía venir en cualquier momento porque iban persiguiendo al enemigo. Si usted lee la historia en capítulo 6, ahí vencieron cierta parte de los enemigos de una manera que Dios le dijo a Gedeón. Pero después hicieron esto. Estos, antes de empezar eso, cuando ellos agarraron el agua así, me imagino que tenían que estar mirando para los lados. No sé cuántas veces usted tenía que agarrar agua, tenían sed, por supuesto, eran áreas desérticas, tenían que tener sed, pero los otros se inclinaron totalmente y tomaron agua hasta llenarse, quedaron bien llenos. ¿Qué pasa cuando tú te llenas demasiado de agua? ¿Verdad que se te es muy difícil? A veces hasta se oye como que traes un mar adentro. Algo por ahí. La idea es que te sientes medio incómodo. Ellos tenían que tener, como soldados, tenían que saber no estar cómodos, no llenarse hasta el cuello. Porque eso les iba a causar sueño probablemente, eso les iba a causar flojera. Imagínense que en ese rato esos 9,700 soldados bien llenos de agua, viniera el enemigo, ¿qué iban a hacer? No iban a tener quizás la fuerza física para poder pelear como debe de ser. Entonces los otros 300, nada más con la mano y volteando por otro lado, probablemente hasta la espada en el otro lado. Esa debe de ser, en otras palabras, ellos no se pusieron bien cómodos a tomar agua. Ellos tuvieron en cuenta la situación en la que estaban. ¿Sí se da cuenta de la situación en la que estamos, iglesia? Yo no sé si se da cuenta. Yo no sé si oiga a veces cuando pongo ahí en Facebook las conferencias que hay de hermano Luis Ávila a nivel de Oklahoma, que es para pastores y que es para líderes y todo lo que ahorita está pasando y lo difícil que es a veces para muchos pastores poder tomar decisiones en todo esto. Usted sabe, si oye una cosa y si oye otra. Pero aquí la idea es esa. No tenemos que ignorar la situación en la que estamos. Estamos en una situación en donde más que nunca tenemos que estar bien despiertos, iglesia. ¿Sí entiende eso? Tenemos que estar bien despiertos. Tenemos que estar bien avivados. Tenemos que estar bien listos, volteando para todos lados, porque de repente puede venir algo que usted lo va a desanimar. Puede venir algo que usted lo puede vencer o lo puede apagar. Usted tiene que estar siempre velando. De repente también va a venir ese o ese arrebatamiento y tenemos que estar listos. En estos tiempos la situación así es. Estamos en una situación en la que estamos viviendo tiempos en los que probablemente pasen más cosas todavía. Tenemos que estar alerta, tenemos que estar preparados, no podemos estar cómodos. Usted sabe que llega el jueves a las 7, tenemos servicio, usted rompa su incomodidad, por decir así, y prepárese para estar en el servicio. Y testéele ahí, póngale ahí palabras de ánimo al que está predicando, o póngale ahí unas cosas, gracias a Dios por las que lo hacen. Otros, sabrá Dios, ni en cuenta tienen que hay servicio los jueves a las 7. La idea es que no podemos estar cómodos. Aunque claro, usted puede estar en el sillón haciendo esto, escuchando, en cierta manera, pero al menos dejó lo que usted estaba haciendo. Tiene que cancelar todo y tiene que cambiar, por decir así, y tener esa mentalidad de que ese día vamos a hacer esto. No se tiene que dejar llevar por lo mismo que está haciendo todo el tiempo. Recuerde que esto de la incomodidad, dice este pensamiento que me gusta de esto,
Dice que nosotros tenemos que aprender a estar cómodos en la incomodidad. Mire bien esto. No tiene que usted estar renegando, no tenemos que estar renegando en la incomodidad, sino tenemos que pensar de esta manera, estar cómodos en la incomodidad, saber que es de parte de Dios que siempre nos va a estar incomodando. ¿O a poco a usted le gustaría que Dios no le llamara la atención, que Dios no lo disciplinara, que Dios, en otras palabras, lo dejara, que haga usted lo que usted quiere? Yo creo que lo que todos queremos es que Dios nos esté siempre llamando, que Dios nos esté incomodando, que Dios nos esté diciendo, hey, despierta, ponte a hacer esto, ponte a hacer esto otro, recuerda, yo voy pronto. La idea es que tenemos que mantenernos cómodos en la incomodidad, no estar renegando por la incomodidad. Imagínese que usted esté aquí y que en lugar de estar escuchando la palabra de Dios y estar alerta a lo que Dios le quiere revelar, lo que Dios le quiere hablar, que usted esté volteando para el sol y diciendo, ay, y que usted esté incómodo, y que usted esté renegando, y que usted esté diciendo otras cosas. Tenemos que mantener esta mentalidad. Un soldado, eso es, un guerrero, eso es. No va a tener las comodidades porque anda en la guerra. No va a tener las comodidades de un civil. Tenemos que, por supuesto, mantener esa mentalidad. La incomodidad produce cambios y crecimiento. La comodidad detiene todo. La incomodidad produce cambios. La comodidad o estar cómodos, eso hace que la persona no crezca, que no haga cambios. Detiene un crecimiento. Entonces, imagínese esto. ¿Cómo usted quiere estar? ¿Cómodo o incómodo? Tiene que estar incómodo, porque eso va a hacerlo usted crecer, estirarse. De otra manera, vamos a estar cómodos, como ahorita muchas iglesias están cómodas, por decir así. No hay servicios, no se juntan. Las mujeres a veces, yo entiendo, a veces dicen, ay, tengo que cambiarme, tengo que arreglarme, tengo que maquillarme, Pues, ¿quién le dice que haga todo eso? Digo, está bien que se dé una manita de tigre, pero de todas maneras venimos aquí, no tiene por qué venir una cosa, o tener algunos que tienen esa mentalidad, ¿no? De que allá es la casa de Dios adentro y que hay que respetar todo eso. Está bien en cierta manera, pero usted es la casa de Dios. Esas son las paredes que están allá. La presencia de Dios está en su vida, no allá adentro. Entonces tenemos que considerar eso. No tenemos por qué preocuparnos y estar renegando por decir, es que si hay servicio, tengo que hacer esto y esto, es mejor que siga así, pastora, no más hágalo por online. Y si yo no lo puedo mirar a la hora que está, pues total, lo miro después. Ya. ¿Verdad que eso es mucha comodidad? Tenemos que darnos cuenta de eso, iglesia. No sé al rato qué es lo que va a acontecer, qué va a pasar. Dice el hermano, nuestro obispo, no sé al rato, dice, ojalá que aunque sea la mitad vuelva, dice, de la iglesia, si ya no vuelven todos. Pero algunos sí pueden desanimarse. Tenemos que tener cuidado de eso. No se ponga cómodo, iglesia. ¿Entendió eso? No se ponga cómodo. Nosotros mismos tenemos que cambiar algo. Tengo que hacer esto. Tengo que leer un poco más. Tengo que comenzar a leer este libro. Y si usted quiere leer algún libro, dígame. Si no, hermano, que tiene, si no tiene, ahí está la oficina. Siempre le he dicho. Ahí está la oficina. Yo los quiero guardar porque son unas reliquias para mí a veces, pero yo sé que me voy a morir y van a quedar. Mejor léalos nomás. Si usted quiere algún libro, dígame qué libro quiere. Se lo recomiendo, le digo y lo lee y después lo trae para atrás. Es como si fuera ahí una librería, una biblioteca. La idea es que hay que estar haciendo algo siempre diferente. No, ¿ok? La otra cosa, otra cualidad de un guerrero de Dios. Pero recuerden, entonces la comodidad no es buena. La incomodidad que sentimos va a provocar que busques a Dios y aprendas a depender de Él en todo. Por eso es bueno la incomodidad. La otra cosa, es necesario, en medio de todo esto, permanecer firmes. Permanecer firmes. Versículo 21, ahí donde estamos leyendo. Versículo 21 dice estas palabras. Y se estuvieron firmes cada uno en su puesto, en derredor del campamento. Entonces todo el ejército echó
a correr dando gritos y huyendo. ¿Por qué razón pasó esto? Siguieron las instrucciones que le dijo Gedeón al pueblo, a los soldados. Siguieron las instrucciones. Ellos, si usted conoce la historia, les dijo: vamos a rodear el campamento. Cada uno llevaba un cántaro, llevaba una tea ardiendo dentro del cántaro. Les dijo: vamos a hacer esto y esto. Cuando yo toque la trompeta y grite por Jehová y por Gedeón, ustedes van a romper el cántaro y la luz, claro, va a salir. Otra enseñanza ahí muy grande. Después quizás hablamos de eso. Aquí la idea es que todo el campamento no se daba cuenta de que estaban rodeados los madianitas o malecitas. Cuando los 300 soldados guerreros rompieron el cántaro, inmediatamente ellos miraron un montón de luz todo alrededor. Y esto causó que entre ellos mismos se desesperaran, tuvieran también miedo, temor a esto, y entre ellos se comenzaron a herir y a matar. Y así es como Dios les dio la victoria. Quedaron unos cuantos, que son los que después procedieron a perseguir. Y ahí es donde entra después esta otra cosa que quiero mencionar. Pero mire bien esto: ellos estuvieron firmes. ¿Qué quiere decir esto? Ellos se mantuvieron firmes. Imagínense en ese tiempo, en ese momento, ellos sabían que eran más los que estaban ahí en el campamento. Los enemigos eran más. Ellos eran solamente 300. Imagínense como que no quedaba lo que ellos iban a hacer. Que Dios les dijo: vamos a rodear el campamento. Se van unos así, otros así, vamos a rodearlo. Espérense a cuando yo toque la trompeta. En otras palabras, manténganse firmes ahí en su lugar. Yo les voy a decir cuándo. Me imagino que Gedeón tuvo que estar orando a Dios y tuvo que estar buscando de Dios para que Dios le dijera cuándo. Para que el pueblo también tenía que estar esperando. Ellos se mantuvieron firmes con su espada y con la tea ardiendo y el cántaro dentro de la tea. Ellos estuvieron firmes en sus puestos, dice ahí. Y por eso Dios les dio la victoria. Aguantaron, en todas palabras, como Gedeón les dijo. Y esto es bien importante, iglesia. Mantenerte firme en el puesto que tú tengas, en lo que Dios te ha dicho que hagas. Que te mantengas firme, que no te desanime, que no le hace que se devuelva quien se devuelva y que mires que pase lo que pase. Tú tienes que mantenerte firme en tu fe en Jesucristo. Tú tienes que mantenerte firme en esa convicción de que Dios ya te dio la victoria. Y que en medio de todo esto, esa tiene que ser nuestra mentalidad. Somos más que victoriosos. No hace falta ir de noche en este caso como lo hizo Gedeón. Nada más hace falta leer la Biblia. Y ahí hay un montón de promesas que son para nosotros, ¿verdad que sí? Nuestra mentalidad tiene que ser firme en las promesas, firme en la palabra de Dios. Tengo que estar firme en lo que Dios ha dicho que me va a dar. No le hace que a veces lo que yo mire es adverso o es contrario a lo que a veces la Biblia puede decir. Nosotros tenemos que mantenernos siempre firmes en ese lugar de responsabilidad. Si tú tienes un puesto en la iglesia, no le hace que esté pasando lo que esté pasando. Mantente firme en eso. Y hay que estar esforzando, no hay que estar cumpliendo lo que tenemos que hacer. Los varones, su responsabilidad es hacer equipo con los varones, las mujeres, todos cumpliendo con lo que tenemos que hacer. Somos un cuerpo. Y tenemos que seguir adelante en medio de todo esto, buscando la manera, sí, haciendo cambios. Recuerda que las crisis es lo que van a sacar de nosotros lo mejor. Y en algunos pues van a sacar lo peor también, porque quizás cambien su manera de pensar. La idea es que en Éxodo 14:13 es otra manera de decir lo que estoy mencionando. Ahí Moisés saca al pueblo de Egipto. Delante de ellos está el Mar Rojo y al otro lado todo el ejército del faraón. Y Dios le dice a Moisés, le dice al pueblo lo que Dios le dice: no tengan miedo. No tengan miedo. Manténganse firmes y van a ver la mano de Dios. Es lo que les dice ahí Dios al pueblo por medio de Moisés. Manténganse firmes. ¿Cómo se van a mantener firmes mirando el mar imposible para cruzarlo y mirando el ejército del faraón? ¿Usted estaría firme? O sea, en otras palabras, ¿usted estaría tranquilo? Está difícil. Puede estar tranquilo en todo eso.
Pero eso es lo que la palabra de Dios nos dice: mantente firme en la fe que tú tienes, mantente firme para que el enemigo no te robe la bendición. Tenemos que mantenernos firmes en la esperanza de que Cristo viene. Mantenerte firme en que tú tienes que seguir creciendo. No le hace que esté pasando lo que esté pasando. No podemos darle terreno al enemigo, porque entonces se va a engrandecer más. Cuando nos rendimos ante él o ante una prueba, entonces el enemigo se fortalece. Si Gedeón se hubiera rendido, ¿qué hubiera hecho el enemigo? Se hubiera fortalecido más, se hubiera acabado con ellos. Entonces la firmeza en lo que nosotros, en las promesas de Dios, tenemos que mantenernos. ¿Cuántas promesas hay de Dios para nosotros? Hay demasiadas. Necesitaríamos mucho tiempo. Va a depender qué tanto agarres de Dios, qué tanto leas, qué tanto busques. Hay muchas promesas de Dios. Tenemos que mantenernos firmes en esas promesas que Dios nos ha dado, porque ya son de nosotros por medio de Jesucristo. Amén. So, para concluir, el cuarto punto nomás es necesario, por supuesto, tener la mentalidad, o es necesario llegar hasta el final. Si han leído esta historia, después de que se mataron entre sí, huyeron varios o muchos, no sé. Y Gedeón se puso a perseguirlos. Y no iban en carros, no iban en camellos, o no iban en trocas, ni en avión. Iban caminando por un desierto, brincando y pasando por colinas y por muchas cosas diferentes. Tenían hambre. Y sabe que Gedeón va con algunos jefes de algunos pueblos de sus hermanos y les dice: dennos algo para comer, porque tenemos hambre, estamos persiguiendo a los enemigos de Israel. Y esos, en lugar de fortalecerlos, en lugar de darles ánimo, en lugar de ofrecerles algo para que se fortalezcan, les negaban todo y no les daban nada. Les decían: hasta que ya hayas ganado la batalla, entonces ven. Y así lo trataban al ejército. Imagínate, ¿llegarías al final? ¿Llegaríamos nosotros al final con esa situación? Lee bien esta historia para que darnos cuenta de eso. O sea, en otras palabras, no los estaban aplaudiendo, no les estaban echando porras. ¿Qué necesitan? Aquí hay agua, aquí hay comida, sigan persiguiéndoles, yo sé que van a acabar con ellos y todo eso. Nada de eso. No les querían ayudar nada. Al contrario, les dijeron, capítulo 8, versículo 4 dice aquí: y vino Gedeón al Jordán, y pasó él y los 300 hombres que traía consigo, cansados, mas todavía persiguiendo. Mire bien, cansados, pero todavía persiguiendo. ¿Cuántas veces nos cansamos? Todos. ¿Verdad que usted a veces se ha cansado? Mire bien la diferencia. Somos guerreros, somos soldados de Jesucristo. A veces no estamos cansados y de todas maneras no está haciendo guerra. No hacemos la guerra que tenemos que hacer. Ahora imagínense, si está usted bien cansado, ¿qué sería la reacción de nosotros de una persona cansada? Pues sentarse, o descansar, o agarrar break. Pero ellos, dice aquí, estaban cansados, pero todavía seguían persiguiendo al enemigo. Todavía iban tras ellos porque sabían que Dios les había dado la victoria, aunque todavía no lo miraban. Ellos estaban cansados, pero le daban así. Eso es lo que hizo la diferencia. Y ahí va a estar, por supuesto, la diferencia. El día de ayer, con esto concluyo, el día de ayer fuimos para allá a la montaña, Mount Rainier, y subimos 20. Íbamos 20 para el grupo. ¿Y cuántos creen que llegamos allá arriba? ¿Los 20? ¿Cree que llegamos los 20? Pues es fácil, ¿verdad? Saber que muchos se cansan o que no pueden, se entiende. Podemos hacer un ejemplo. Nada más 7 subimos, me parece.
y hasta yo también ya me rajaba. De primero, pues si usted ha ido, de primero, porque se cansa uno de primero y ya después que llegas más arriba, pues ya te agarras poquito aire. Pero si se cansa uno, si no es un ejercicio. Imagínate, iglesia, ¿qué es el ejercicio espiritual para nosotros? Literal, ya lo sabemos de los soldados, todo lo que hacen. Ayrán dice que estuvo en el army allá en México. Como cristianos tenemos que estar haciendo ejercicios espirituales diarios para poder llegar a la meta final, para no cansarnos. ¿Amén, iglesia? Tenemos que, ¿qué es el ejercicio espiritual? Alabar a Dios, bendecir a Dios, orar, leer, buscar su rostro, mantenerte escuchando algo. Tú tienes que estar haciendo ejercicio espiritual para que estés bien fortalecido espiritualmente y puedas llegar a la meta final. Que el enemigo no te desanime y que no te quedes a medio camino. Mucha gente se queda a medio camino. Entonces, necesitamos, iglesia, entender eso. En medio de todo esto, somos guerreros de Jesucristo y vamos a tener esta mentalidad. Amén. Si usted se siente cansado, yo no sé cómo usted se sienta, póngase de pie. Yo no sé cómo usted se sienta. Si a veces se siente desanimado, a veces quizás diga, pues valdrá la pena seguir hasta arriba. Créame, si usted miró algún video que puse ahí, cuando estaba grabando en una parte que llega uno, ahí pensé ya dejarlo, o sea, mejor devolverme. Aparte, no tanto de lo cansado, sino porque andaba, pues aquí estaba 100, yo me fui en short, y pues allá estaba 60, y luego estaba haciendo mucho aire. Entonces dije, no, si aquí está haciendo aire, ¿qué será ahí arriba? Me que mejor la dejamos. Pero como sea, le seguí. Y hay muchas cosas que uno puede desanimarlo. Demasiadas cosas. No mires entonces los problemas que hay a nuestro alrededor. Siempre va a haber. Hay que mirar al Dios que tenemos. ¿Saben, iglesia? Hay que mirar no la montaña, hay que mirar al Dios de la montaña. Y de esta manera vamos a poder seguir adelante. Vamos a orar, hermanos, que este consejo, que esta palabra haya sido de bendición para usted, para aquellos que están oyendo. Que en medio de cualquier situación, Dios nos dará la victoria de nosotros. Vamos a orar. Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, sabemos que somos un ejército tuyo, Dios. Te pedimos perdón, Señor, porque sabemos que a veces nos hemos acomodado, Dios. A veces hemos tenido miedo, Señor, el poder hacer tu voluntad, el poder seguir evangelizando, el poder seguir hablando a las almas. Tantas cosas, oh Dios, que el miedo produce a veces en nosotros. Ayúdame, mi Dios, para poder vencer todo eso, Señor, sabiendo que tú estás con nosotros. En el nombre de Jesucristo, Dios. Ayúdanos, Padre, para poder mantenernos firmes, oh Dios. Firmes en tus promesas, oh Dios. Firmes en el llamado que tenemos. Firmes en la responsabilidad que tenemos, oh Dios. Porque sabemos que tú estás con nosotros como un poderoso gigante, Señor. Y sabemos, Padre, que tú ya nos has dado la victoria. Yo te pido, Señor, que nos des, mi Dios, esa mentalidad, Señor. Esa fe, Señor, de que podemos llegar hasta el final. De que estamos allá, a Dios, a muy poco, Señor, falta para poder entrar a la tierra prometida. En el nombre de Jesucristo yo oro, mi Dios, en esta hora por cada uno de mis hermanos, oh Dios. Por esta iglesia, Señor, y aquellos que están viendo. Para que tengamos esa mentalidad, Señor, y podamos seguir adelante, podamos seguir esforzándonos, podamos seguir llenándonos de tu presencia, Señor, para vencer todo obstáculo, Señor, todo desánimo que el enemigo quiera poner, Padre. En el nombre de Jesús te damos gracias porque sabemos que somos una iglesia victoriosa, una iglesia bendecida. Somos tus hijos, Señor. Gracias por todas esas bendiciones, Padre. Ayúdanos, mi Dios, para mantenernos en esa posición que tú nos has puesto. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Gloria al Señor. Den un aplauso fuerte, hermanos, a nuestro Dios. Así voy a dejar a mi hermano